adelante y por el rey. Para el rey. Olvídese de las barras de proteínas y las comidas liofilizadas. Los soldados medievales cruzaron montañas, marcharon durante semanas y libraron batallas brutales con alimentos que nunca esperarías. Sin refrigeración, sin embalaje, solo raciones densas, duraderas y con alto contenido calórico, diseñadas para sobrevivir la marcha y mantener a los hombres con vida. Hoy, en un mundo de snacks ultraprocesados y cadenas de suministro frágiles, algunas de aquellas comidas medievales realmente vuelven a tener sentido. En este video, nos sumergimos en las cocinas del campo de batalla de la Edad Media para descubrir las raciones olvidadas que alimentaron a los ejércitos, sobrevivieron al tiempo y podrían alimentarnos nuevamente. Sme, Artak, la galleta que podría sobrevivirte. A primera vista, parecía una galleta, pero si la mordías, pensarías que te habías topado con una pared de ladrillos. El ataque duro fue menos una comida y más un desafío. Y, sin embargo, para los soldados medievales, era la base de la supervivencia. Esta simple mezcla de harina y agua se horneó hasta que perdió casi toda la humedad. Sin levadura, sin aceite, sin lujo. Solo una losa plana y seca de masa endurecida por el fuego y el tiempo. El resultado, un alimento que podría durar años sin estropearse. Perfecto para largas marchas, asedios o almacenamiento en climas húmedos e impredecibles. La producción en masa de Artak no era elegante, pero era eficiente. Los monjes, panaderos y proveedores militares de toda Europa producían miles de piezas a la vez. Una vez enfriados, se apilaban herméticamente en cajas de madera o sacos de tela, a veces incluso sellados con cera o brea para protegerlos de la humedad, el moho y los roedores. En los puertos del norte, el Artak se almacenaba junto con pescado salado y granos como reserva estratégica, lista para ser sacada al mar en cualquier momento. Pero aquí está el asunto. Nadie lo comió así como está. Intentar masticar un trozo nuevo de galleta dura directamente de la bolsa podría romper un diente. Los soldados lo ablandaban remojándolo en cerveza, caldo, sopa o incluso metiéndolo en guisos durante horas. Algunos lo rayaban hasta convertirlo en migajas para espesar las porciones. Otros lo asaron al fuego para ablandar la superficie. Algunos incluso lo aplastaron con la empuñadura de una espada solo para romperlo en pedazos comestibles. Y luego estaban las adiciones no invitadas. Los ataques cardíacos que no estaban perfectamente sellados a menudo se infestaban de gorgojos y gusanos. Pero en tiempos de hambre, las quejas eran pocas. Los soldados bromearon diciendo que los insectos simplemente añadían proteínas. Los golpeaban, comían a su alrededor o, cuando estaban desesperados, los ignoraban por completo. A pesar de sus defectos, el ataque duro no fue solo una invención medieval. Siglos después, durante las guerras napoleónicas y la guerra civil estadounidense, los soldados comieron versiones casi idénticas. Hoy en día los museos aún exhiben piezas de más de 150 años de antigüedad, completamente intactas y técnicamente aún comestibles. Los ejércitos modernos y los supervivientes utilizan conceptos similares, raciones ricas en calorías y estables que pueden sobrevivir al calor, al frío y al tiempo. Hoy en día, algunos preparacionistas incluso hornean su propio ataque duro y lo almacenan en bolsas de miar con absorbentes de oxígeno, de la misma forma que las tropas medievales lo almacenaban en telas enceradas o barriles. Nunca fue delicioso, pero un ataque duro podría alimentar a un ejército, cruzar un océano, sobrevivir a un asedio y aún estar esperando años después cuando llegara la siguiente batalla. Carne y pescado salados, conservando proteínas para la larga guerra. Antes de la refrigeración, la carne era una bomba de tiempo. Podría echarse a perder en un día, atraer enfermedades y arruinar trenes de suministro enteros. Es por eso que los ejércitos medievales dependían tanto de las proteínas saladas y ahumadas. No porque fuera sabroso, sino porque podría sobrevivir al viaje y seguir alimentando a un ejército en marcha semanas después. El proceso fue simple, pero brutal. Los grandes cortes de carne de cerdo o de res se enterraban en capas de sal gruesa, a veces se sumergían en barriles de salmuera y luego se colgaban para secarse. El pescado, especialmente el bacalao, el arenque y las anguilas, a menudo se abría, se destripaba,
Se salaba y luego se ahumaba a fuego lento durante días. La sal no solo deshidrató la carne. Creó un ambiente hostil para las bacterias, convirtiendo la carne en un bloque de calorías denso, masticable y estable. Esto no era alimento para consolarse. Era alimento para sobrevivir. Los soldados medievales llevaban tiras de carne de cerdo salada y envoltorios de tela atados a sus mochilas o sillas de montar. Estos trozos eran duros como el cuero, y era necesario hervirlos durante mucho tiempo o cortarlos en rodajas para usarlos en guisos para hacerlos comestibles. El pescado era el favorito por su peso ligero y su vida útil aún más larga. El bacalao salado, en particular, se convirtió en la columna vertebral de muchos ejércitos cristianos durante la Cuaresma y las santas campañas, cuando la carne estaba restringida. De hecho, existían cadenas de suministro navales enteras solo para enviar barriles de bacalao seco desde el norte de Europa a las fuerzas cruzadas en el este. Los caballeros y oficiales tenían el lujo de tener carne más fresca. A menudo llevaban animales vivos durante la marcha, atados detrás de la línea de suministro. Pollos, cabras e incluso cerdos viajaban en el tren de equipajes y eran sacrificados cuando era necesario obtener proteínas frescas. Pero para el soldado común, la carne en conserva era algo habitual. Nunca se sabía cuándo llegaría la siguiente comida adecuada, por lo que cada bocado contaba. La desventaja era que la sal era cara. En algunos casos, la carne salada también servía como moneda, especialmente en puestos avanzados aislados o durante asedios. Los soldados podrían intercambiarlo por favores, protección o incluso armas. Un pequeño barril de carne podría valer más que el oro si no llegaran nuevos suministros. Y, al igual que las galletas duras, la carne salada también puede volverse obsoleta. Si se almacena en malas condiciones, podría pudrirse de adentro hacia afuera. La superficie se vería bien hasta que la cortaran y la golpearan una ola de mal olor y baba. Aún así, en tiempos desesperados, a menudo se comía de todos modos. Las raciones militares modernas reflejan estas estrategias. Carnes secas, carnes enlatadas, pescado envasado al vacío. Simplemente les dimos un mejor embalaje. Pero en el mundo medieval, la sal y el humo eran tecnología. Y sin ellos, campañas enteras habrían fracasado. Queso, mantequilla y grasa de viaje. En la guerra medieval, la grasa no era un lujo. Fue un combustible que salvó vidas. Denso, portátil y fundamental para la supervivencia a largo plazo en la carretera. Y a diferencia del pan o la carne, que pueden enmohecerse o echarse a perder, el queso bien curado y la grasa derretida pueden durar mucho tiempo. Los quesos duros fueron los verdaderos héroes aquí. Elaborados con leche de oveja, cabra o vaca, se prensaban, se añejaban y, a veces, se cubrían con cera o ceniza para conservarlos. Cuanto más duro y salado era el queso, mejor se transportaba. Las ruedas de queso podrían apilarse en barriles, envolverse en tela o cuero encerado y transportarse durante semanas sin refrigeración. Los cortaban en rodajas, los fundían en guisos o los comían en pequeños trozos con pan, aportando proteínas, grasas y sal en una forma compacta y estable. La mantequilla, aunque más delicada, encontró su lugar en el camino, especialmente en climas más fríos donde su descomposición era más lenta. Los soldados del norte de Europa almacenaban mantequilla salada en ollas de barro o en cuernos de animales ahuecados y sellados con tela o cera. Algunos llevaban pequeñas bolsas de piel llenas de mantequilla clarificada tipo ghee, que podía derretirse para hacer papilla o usarse para freír pan duro y convertirlo en algo remotamente reconfortante. Pero la verdadera potencia se distribuía en grasa, manteca, sebo y grasa. No era solo comida. Era un equipo de supervivencia multifuncional. Los soldados usaban manteca de cerdo para freír tortas de cereales, sellar contenedores e impermeabilizar equipos de cuero. Cuando hacía mucho frío, se frotaba grasa sobre la piel para protegerse de la congelación. Algunas unidades incluso fabricaron velas de guerra combinando sebo con trapos para obtener luz de emergencia o calor. La grasa también era un arma de resistencia. Una cucharada podría aportar más calorías que un puñado de cereales.
En duras campañas invernales o asedios prolongados, las raciones a base de grasas eran a menudo lo único que separaba el colapso de la supervivencia. Cuando se combinaban con cereales o frutos secos, creaban barras energéticas improvisadas, densos ladrillos de nutrición que no necesitaban fuego para prepararse. Y, al igual que la carne salada, la grasa era moneda corriente. Una bolsa de manteca de cerdo o un trozo de queso duro podían intercambiarse por botas, una manta o incluso protección en épocas de escasez. Era comida, combustible y moneda de cambio, todo en uno. Hoy en día, los nutricionistas hablan de grasas buenas, combustible de digestión lenta y calorías funcionales. Pero los soldados medievales ya sabían que si querían luchar mañana, necesitaban grasa hoy. Legumbres secas y piedras de sopa. Eran baratos, eran ligeros y estaban en todas partes. Las legumbres secas, como las lentejas, los guisantes y las habas, eran algunas de las raciones más prácticas que un ejército medieval podía llevar. Duraban meses y se mantenían secos, estaban repletos de proteínas y fibra y se hinchaban durante la cocción, lo que permitía extender un pequeño puñado hasta convertirse en una comida abundante. Combinados con trozos de carne salada o hierbas, formaron la base de muchos guisos y potajes del campo de batalla. No eran glamorosos, pero eran potencias nutricionales. Los soldados no siempre tenían ollas o cocinas completas. Entonces, cuando se detuvieron a descansar, utilizaron lo que tenían. Grandes ollas de hierro, cuencos de piedra o incluso rocas calientes. En algunas zonas se utilizaban las llamadas piedras de sopa. Piedras planas y densas calentadas al fuego y arrojadas a recipientes con agua para hervir legumbres sin necesidad de utensilios de metal. Crudo, pero efectivo. Estas legumbres también sirvieron como moneda. Las aldeas bajo presión militar podrían ofrecer sacos de guisantes o frijoles secos como parte del tributo o intercambio. Y cuando todo lo demás se acabó, eran las últimas calorías confiables en la bolsa. Hoy en día, los vemos en todas las despensas de supervivencia. Lentejas secas, frijoles, mezclas para sopas. Pero en aquel entonces, ya habían sido probados en batalla siglos antes de que pensáramos en almacenar alimentos no perecederos. No eran elegantes, pero eran un seguro de vida en un saco. Mezcla de frutos secos medievales, frutas, miel y nueces. Se podría pensar que la mezcla de frutos secos es un invento moderno, pero los soldados medievales ya comían bocadillos inteligentes mucho antes de que las mochilas tuvieran cremalleras. Frutas como higos, manzanas, peras y uvas se secaban al sol o al fuego. Esto preservó sus azúcares naturales y permitió almacenarlos durante meses. Agregue un puñado de nueces trituradas, semillas o granos tostados y tendrá una mezcla rica en calorías que no requiere cocción y se puede transportar fácilmente. Pero había un arma secreta en la mezcla, cariño. Los soldados y las caravanas de suministros lo utilizaban no solo para conservar frutas, sino también para aumentar la dulzura y las propiedades antibióticas naturales de los alimentos. Algunas raciones eran esencialmente barras de fruta medievales. Higos o dátiles machacados mezclados con almendras molidas y cubiertos con miel. Otros revolvieron frutas secas en grasa y hierbas, formando densas pepitas de energía portátil. Esto no era solo un postre. Era medicina, combustible y moral en un solo bocado. Y no era solo que los soldados de a pie, los oficiales, los monjes e incluso los comerciantes ambulantes llevaban variaciones de esta mezcla. Mantuvo la mente alerta, el estómago tranquilo y el cuerpo en movimiento. Hoy en día, suena como algo sacado de una etiqueta nutricional. Frutos secos, azúcares naturales, grasas buenas. Pero hace 800 años, simplemente se llamaba almuerzo, cerveza y pan líquido. En los ejércitos medievales, el agua era peligrosa, contaminada, estancada y llena de bacterias. Podría enfermar a un soldado más que la batalla misma. Así que, en lugar de eso, bebieron cerveza todos los días. No se trataba de la fuerte cerveza tipo ale con lúpulo que conocemos hoy, sino de algo llamado cerveza pequeña, un brebaje con bajo contenido de alcohol y ligeramente fermentado, más seguro que el agua y lleno de calorías.
Elaborada a partir de cereales como la cebada y el centeno, la cerveza pequeña solía consumirse caliente, ligeramente turbia y llena de sedimentos. En cierto modo, era pan líquido, nutritivo, hidratante y barato de producir en grandes cantidades. Los soldados lo llevaban en frascos de cuero, jarras de cerámica o barriles de madera que rodaban junto con los carros de suministros. Los monasterios y los campamentos militares lo elaboraban en grandes cantidades. Incluso los niños y los monjes lo bebían. Y como el contenido de alcohol era bajo, podía consumirse durante todo el día sin embotar los sentidos. Solo lo suficiente para mantenerte hidratado, alerta y en movimiento. Para la nobleza, existían brebajes más fuertes, vinos e incluso mezclas de hierbas que se creía que restauraban la fuerza y calentaban el cuerpo antes de la batalla. Pero para el soldado promedio, un sorbo de cerveza era al mismo tiempo protección y nutrición. Hoy llevamos agua filtrada y paquetes de electrolitos. Tenían cebada, levadura e instintos de supervivencia. La cerveza no era un vicio. Era una herramienta vital del kit de racionamiento medieval. Las especias eran medicina, no solo sabor. En la guerra medieval, las especias no solo tenían una función de sabor. Se trataba de supervivencia. La pimienta negra, el ajo, las semillas de mostaza, el jengibre y las hierbas secas se solían llevar en pequeñas bolsas de cuero o cuernos ahuecados. No eran artículos de lujo en el campo de batalla. Eran herramientas esenciales para mantener a los soldados sanos. ¿Por qué? Porque las especias tenían funciones reales. Se sabía que el ajo limpiaba la sangre y combatía las infecciones. El jengibre ayudó con la digestión y las náuseas. La mostaza se utilizaba para estimular el apetito y aliviar el dolor de las articulaciones. Y la pimienta hacía que las raciones insípidas fueran comestibles y enmascaraba el olor de la carne que había empezado a echarse a perder. En un mundo sin antibióticos ni refrigeración, esto hizo que las especias fueran tan valiosas como las armas. Los oficiales y caballeros a menudo llevaban especias más exóticas, como azafrán, clavo y canela, traídas a través de rutas comerciales o de cruzadas. Pero incluso las tropas comunes sabían cómo triturar hierbas silvestres para preparar guisos o espolvorear verduras secas en los poros para mantener sus cuerpos funcionando en condiciones brutales. Estas fueron formas tempranas de nutrición funcional. Sin frascos de pastillas, sin suplementos, solo un puñado de hojas secas y raíces molidas que mantienen a los ejércitos en movimiento, sanando y digiriendo en las peores condiciones. La medicina moderna lo llama antimicrobiano y antiinflamatorio. El soldado medieval simplemente lo llamaba cena con posibilidad de supervivencia. Guisos de fogata y cocinas de campaña. Cuando un ejército no estaba marchando ni luchando, estaba cocinando. No en cocinas propias, por supuesto, sino alrededor de fogatas, donde cada soldado esperaba algo cálido, abundante y familiar. Ahí es donde entra en juego el guiso de campamento. Una comida de supervivencia en una sola olla que podía convertir las obras en fuerza. Los guisos de campo eran tan diversos como los soldados que los comían. Algunos se hacían con cebada, lentejas o trozos de carne seca. Otros usaban cualquier cosa que pudieran encontrar, cebollas, hierbas silvestres, pan duro o incluso trozos de hueso hervidos durante horas para extraer el sabor. La belleza de estas comidas residía en su flexibilidad. Se podría alimentar a 5 hombres o a 50 con la misma base, simplemente diluyéndola y añadiendo más agua o granos. Se pasaban grandes ollas de hierro de una unidad a otra y cada soldado podía contribuir con algo a la olla. Una cucharada de manteca de cerdo, un puñado de legumbres, una raíz seca de un campo local. No era gourmet, pero funcionó, proporcionando calor, calorías y un breve retorno a la normalidad. En algunos casos, estos guisos comunitarios se convirtieron en un momento de moral, una forma de unirse, reír y recuperarse antes de la siguiente marcha. Los supervivientes modernos utilizan el mismo principio. Comidas adaptables y estirables que aprovechan lo que hay a mano y se cocinan en una sola olla. El guiso de fogata no solo era práctico. Fue el núcleo culinario de la resistencia medieval. Raciones de asedio y medidas desesperadas. Cuando un ejército fue rodeado, todo cambió.
No más suministros frescos, ni búsqueda de alimentos, ni comercio, solo reservas menguantes y el tic-tac del reloj de la resistencia humana. Dentro de los muros, tanto soldados como civiles aprendieron lo que significaba el hambre real. Las raciones de asedio comenzaron con un racionamiento estricto. El pan se cortaba cada día más fino. El agua se hervía una vez y luego se reutilizaba. Los guisos se estiraron con todos los trucos imaginables. Huesos triturados, corteza de árboles, heno y restos de legumbres secas. Toda proteína fue escondida cuidadosamente y distribuida con moderación. El queso se cortaba en lonchas. La grasa se mezclaba con las gachas a cucharadas, si es que quedaba alguna. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la comida se acabó. Fue entonces cuando la supervivencia se convirtió en algo más oscuro. Los cinturones de cuero se hervían para hacer caldo. Las pieles de los animales se raspaban, se remojaban y se masticaban durante horas para extraer cualquier cosa remotamente digerible. En múltiples relatos medievales, incluso rollos de pergamino, documentos legales, registros familiares y textos sagrados fueron triturados, hervidos y comidos. Los perros y los gatos fueron los primeros en desaparecer. Luego las ratas se convirtieron en una moneda valiosa. En algunos asedios, el guiso de rata se convirtió en la última comida caliente que alguien recordaba haber tenido. En casos extremos, como el asedio de Antioquía en 1098 o la caída de Jerusalén, los cronistas registran rumores de canibalismo. Los cuerpos de los caídos, una vez enterrados con respeto, fueron desenterrados al amparo de la noche. Algunos ni siquiera fueron enterrados. El costo psicológico fue inmenso. Los comandantes lucharon para mantener el orden mientras los soldados se volvían salvajes. Algunos intentaron escapar a través de los muros. Otros simplemente dejaron de comer por completo. La línea entre el deber militar y la mera supervivencia se difuminaba y a menudo se rompía. Pero incluso aquí, algunos se aferraron al ingenio. Durante el asedio de Carcasona, los defensores habrían utilizado tuberías y túneles para contrabandear grano desde granjas cercanas. En Europa del Este, los campamentos de asedio construían huertos ocultos en los tejados con guisantes y hierbas para engañar a los exploradores y hacerlos creer que tenían más comida de la que tenían. A veces el engaño alimentaba a tantos como las raciones reales. El entrenamiento de supervivencia moderno enseña sobre mentalidad, ingenio y resiliencia. Pero en un asedio medieval, aprendías esas lecciones rápidamente o no sobrevivías. Cuando las puertas se cerraron, también lo hizo el menú. Y lo que vino después no fue comida. Fue resistencia en su forma más cruda. Ponforte, la barrita energética medieval que alimentaba a los cruzados. Cuando los soldados medievales necesitaban fuerza rápidamente y no podían permitirse cocinar, recurrían a algo inesperado. Un ladrillo denso y pegajoso de nueces, frutas, especias y miel. Conocido como panforte, literalmente pan fuerte. Esta fue una de las primeras barras energéticas auténticas de la historia europea. Nacido en la ciudad de Siena, Italia, Ponfort no fue creado originalmente para la guerra. Fue elaborado por monjes y boticarios como tónico para la salud y la peregrinación. Pero no pasó mucho tiempo para que los líderes militares se dieran cuenta de su valor. Repleto de calorías, de larga duración y resistente al deterioro, el panforte se convirtió rápidamente en un compañero común para caballeros, cruzados y viajeros de larga distancia. La receta era práctica pero poderosa. Higos secos, pasas o dátiles machacados hasta formar una pasta espesa. Almendras, nueces o avellanas para un toque crujiente y proteico, canela, pimienta negra, nuez moscada o clavo para dar calor y aportar beneficios digestivos. Todo ello unido por miel hervida que actúa como conservante natural. A veces se añadían migas de pan viejas o harina para hacerla más firme. Una vez moldeado en discos densos o ladrillos y envuelto en tela o pergamino, podría sobrevivir semanas o más sin refrigeración. Esto no era solo comida de campo de batalla. Panforte también tenía un peso simbólico. En campañas religiosas como las cruzadas, estos pasteles energéticos eran bendecidos, llevados como regalo para los comandantes o utilizados como ofrendas en santuarios sagrados.
Algunos caballeros incluso los incluyeron en sus testamentos. Destinado a ser consumido durante el viaje de regreso o durante sus últimos días. Lo que hizo especial a Ponforte no fue solo su vida útil. Era una nutrición equilibrada que se adelantó siglos a su tiempo. Azúcares naturales para combustible rápido, nueces para proteínas y grasas, especias para la inmunidad y la salud intestinal. Los soldados podían comer un trozo en el camino, en la silla de montar o en medio de un asedio y seguir adelante. Hoy en día, el Ponforte se vende en panaderías exclusivas de toda Italia, a menudo como un capricho navideño. Pero si quitas el azúcar glass y el bonito envoltorio, encontrarás algo muy familiar. Un alimento diseñado no para la comodidad, sino para la resistencia. Una barra que les daba a los caballeros la ventaja que necesitaban cuando la supervivencia estaba en juego. En una era de raperos brillantes y geles sintéticos, Panforte nos recuerda que a veces la receta original sigue siendo la mejor. Construido para marchar, construido para durar. Los soldados medievales no comían por el sabor. Comieron para sobrevivir. Cada miga de pan, cada cucharada de avena, cada rebanada de carne salada fue diseñada. No en un laboratorio, sino a través de siglos de necesidad. Estos alimentos no solo llenaban el estómago. Mantuvieron a los hombres marchando, pensando y luchando contra el frío, el hambre y el agotamiento. Hoy en día contamos con nutrición de alta tecnología, sellos al vacío y kits de comida con 30 ingredientes. Pero, a veces, las respuestas ya se habían descubierto hace siglos. Simple, duradero y confiable. Las raciones que alimentaban a los ejércitos medievales no eran bonitas, pero funcionaban. Y en un mundo lleno de incertidumbre, tal vez puedan volver a alimentarnos.